Cristo en ti, la esperanza de gloria. Llenos de la plenitud de Dios para alabanza de su gloria. Por Dan Stone y David Gregory. Prefacio. Pasé 24 años viajando por todo el país, conversando con la gente acerca del ministerio del Evangelio. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. La única esperanza que tenemos de experimentar la gloria que Dios quiere para nuestras vidas es Cristo viviendo en nosotros, a través de nosotros, como nosotros. Juntamente con Greg hemos escrito este libro con el fin de ayudarles a entrar a la plenitud de Cristo en su vida. El lado contrario de la esperanza de gloria, sin embargo, es Cristo en nosotros, que es nuestra única esperanza de experimentar la gloria de Dios nosotros mismos. Además, es la manera que Dios ha designado para glorificarse a través de nosotros. Dios ha elegido manifestar su gloria eternamente por medio de vivir su vida en y a través de la multitud de hijos e hijas. Deseo dar comienzo a este libro analizando no la gloria que recibimos de Dios, sino la gloria que Él recibe a través de nosotros. Los libros cristianos siempre corren el riesgo de enfocarse en el hombre. La mayoría se dirigen a alguna necesidad humana específica o a nuestra necesidad universal de intimidad con Dios, al tratar con la necesidad del hombre. Muchos libros, así como mucha de la enseñanza y pensamiento cristiano, comienzan esencialmente con el hombre y describen implícitamente a Dios como el proveedor para esas necesidades. Si no empezamos desde el punto de vista de Dios, acabamos con el hombre en el centro. Esto es así aún en nuestro planteamiento de la palabra de Dios. Frecuentemente leemos el principio de Génesis y desde luego nos enfocamos en la caída del hombre al pecado. El resto de las escrituras relatan la redención divina del hombre. Esto es verdad. No obstante, puede parecer que el propósito final de Dios, y esto se predica mucho, es el rescate del hombre. Así que todo el enfoque está en nosotros. Pero si empezamos antes de la fundación del mundo, antes del Génesis 1:1, iniciamos desde otro punto de vista. Empezamos con esta pregunta: ¿cuál es la intención de Dios? Responder esta pregunta es como cuando Galileo o Copérnico descubrieron que la Tierra no era el centro del universo, o por lo menos no nuestro sistema solar. Era el Sol. No somos el centro del universo, es Él, es el Hijo. Doy gracias a The Vern Fromke, quien ha articulado maravillosamente estas verdades en el título de Ultimate Intention, la intención final. Es fácil vivir como si fuéramos el centro del universo. Nunca lo diríamos ni este sería un pensamiento que aceptaríamos conscientemente, pero podemos vivir como si Dios existiera para nosotros. Se ha dado a entender en muchas de las enseñanzas durante los últimos 30 años. Dios está aquí para bendecirte. Debes ser rico y próspero. Mereces tener éxito. Mereces abrirte paso. Dios tiene que responder a tu fe. Dios se ha obligado a bendecirte si tú haces todo lo bueno. ¿Y qué significa todo esto? Tú eres el centro del universo. En cambio, si comenzamos desde antes de la fundación del mundo, descubrimos que Dios tiene un plan que fue concebido desde antes que empezara el tiempo. Pablo revela ese plan de Dios de una manera muy clara en el primer capítulo de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Es la intención de Dios bendecirnos? Sin duda. De hecho, ya nos ha bendecido con todas las bendiciones posibles en la esfera celestial, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4a. Dios tuvo un propósito para nosotros antes de la fundación del mundo. Nos escogió con ese fin, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Efesios 1:4b y 5a. El plan de Dios incluyó el tener una multitud de hijos e hijas que serían santos y sin mancha en su presencia, a través del sometimiento del Hijo a la cruz. Dios planeaba traer a muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. ¿Por qué? Pablo continúa. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, aceptos en el amado. Para asegurar que no perdamos el punto, Pablo lo repite 6 versículos más adelante. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y 2 versículos después de esto. El Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Existimos para alabanza de su gloria. Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, para realizar ese propósito. ¿Y qué es lo que glorifica a Dios?
¿Qué es lo que Él determinó realizar desde antes de la fundación del mundo? En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. El plan de Dios fue crear una multitud de hijos e hijas dentro de los cuales Él moraría, a través de quienes viviría y se manifestaría, y dentro de quienes y a través de quienes Cristo reinaría soberano. Somos los beneficiarios de ese plan. Dios en su amor y gracia nos ha hecho partícipes de su plan, pero no somos su centro. Cristo es el centro. Somos partícipes en el plan, partícipes de lo que Dios estima, alimenta y ama como un esposo a su esposa. Somos la herencia de Dios. Tendemos a enfocarnos en lo que heredamos de Cristo. Nosotros somos la herencia de Dios. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Su herencia es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, realizando su propósito, y aunque la Biblia documenta la caída de hombre, esa calamidad no ha hecho absolutamente nada para demorar ni cambiar el propósito de Dios. Su intención siempre fue tener una familia inmensa de hijos e hijas. La caída no alteró ese plan. Dios incorpora nuestra redención a ese plan, pero la meta del plan sigue siendo la misma. Estamos aquí para alabanza de su gloria. Romanos 11:36 amplifica esta maravillosa verdad. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién? Todo proviene de Dios, a través de, por medio de Él, y para. El propósito final es para Él, no para nosotros, sino nosotros para Él. Expongo en este libro que todo lo que necesitamos saber para experimentar la vida abundante de Dios se encuentra en la cruz de Cristo. Miramos a la cruz y podemos ver lo que Dios hizo por nosotros. Gloria a Dios por esta verdad. Fue la obra de Dios a nuestro favor. Además de esto, aún la cruz fue la obra de Dios a su propio favor. A través de la cruz, Dios realizó lo que necesitaba para cumplir sus propios propósitos eternos con el fin de que todas las cosas se reunieran en Cristo. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Es primeramente su gloria. Cristo vive en nosotros para manifestar su vida a través de nosotros. Cristo en nosotros realiza sus propósitos. Una parte de su propósito es la intimidad con nosotros, pero su plan incluye mucho más que eso. Él está cumpliendo sus propias cosas y somos las vasijas por las cuales Él trabaja. Somos la manifestación visible de lo que Dios está haciendo, siendo en Él la meta final. Que en Dios sea todo, que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15:28. Es por eso que el Padre desea que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y es precisamente el tema de este libro, siendo llenos de la plenitud de Dios para alabanza de su gloria.